y tú también decides si te gusta o no te gusta o te enganchas, pero digamos muy rápidamente estableces la codificación. ¿Por qué? Porque una sala de cine, un televisor es un espacio de fantasía. Entonces hablemos de la sala de cine, tú estás afuera y entonces tienes tu lío, entonces estás en el teléfono, no hermano, ayúdeme con esa vaina que es que voy a entrar al cine y no puedo atender ahora la vaina, sí, listo, sí mamá, sí, no, fresca, ¿qué tal vaina? No mi amor, es que me vine con un amigo así, no sé qué, cuelgas y cuando entras a la sala de cine te apagan las luces, te sientas ahí y pum, te prenden una imagen enfrente y esa puede ser la puerta a cualquier mundo. ¿No? Pero tú vienes del tuyo, no importa lo que vaya a pasar, y el de al lado viene de otro mundo, y el de al lado viene de otro mundo, y la de al lado viene del otro mundo, y el de al lado viene, y cada uno trae su mundo. Entonces viene una imagen que va a convocar a todo ese colectivo a un universo, y yo se los tengo que vender temprano. ¿Sí? Porque si no los vendo temprano, pues ya se desenganchan. Y esos 10 minutos es lo que hacen ahí. Entonces yo abro y yo logro, uy, esto está bacano, mira, me enganché y ya te metes en una buena experiencia. O no, ay, pues puta, me desenganché, hermano, qué pereza, me voy a comprar otro perro caliente. Falta uno más en el barrio. Él es morir, pero así nunca se lo imaginó. Y llorar no es necesario. Este mundo no merece a quien no se olvidó. Falta uno más en el barrio. Falta uno más. Aquí llorar no es necesario. Este mundo no merece a quien no se olvidó. Cuídame calle de todos los canes que quieren morderme de amor sin quererme, que quieren protegerme de todo mal, que no me alcance, que no me toquen ni vean, no cargo sus cruces, su miedo me niego a que el pueblo no es ciego, prohibido olvidar. Es que en el barrio no temen la ley, no abrazan, no sirven de nada, solo el dolor que carcome por dentro del llanto sin paz de mamá. En su mirada se quedan las ganas, ilusiones tantas de amar. Le arrebataron sus ojos, sus días, su todo de todo y se va. Cargamos en vida la muerte, nos desligamos por golpes de suerte. Duro soparse de frente con realidades que dejan ausentes. Aquí la voz no se pierde, aquí su voz no se pierde. Estamos bien, dicen bien que estamos bien. Vos sentime, óyeme la voz de quién. Estamos bien, dicen bien que estamos bien. Vos sentime, óyeme la voz de quién. Y el otro extremo de toda la plata era el que mataba por dinero. Pero cuando yo me refería a todo por la plata, me refería al punto del país de haber montado la peluquería, que después hizo cantina, que después se extiende en la mañana, que después se sale si me toca al centro a vender lo que quiero. O sea, ese el empuje del país. Pues eso es definitivo. Sí, pues esto no es como que, venga, es que tiene que hacer A, B, C, sume 2 y 2 son 4. Aquí algo más que es también desde lo subjetivo. Entonces también hay una carga afectiva que yo sé que nos estuvo transmitiendo cada vez que nos estaba escuchando. Yo lo digo claro, son tus ojos los que quiero al amanecer. Puede ser difícil, lo sé. En nombre del amor, juramos vencer. Bueno, siente mi gente. Aquí nos manifestamos por lo que es evidente. No le mientan más a la gente que ustedes no son decentes. Por más que se vistan de seda no se les quita lo delincuente. Y esto es por todos los inocentes, por los que se convirtieron en una cifra más para demostrar efectividad a una política llamada seguridad que va. No decidimos olvidar y esta es por todas las mamás que a sus hijos no han podido enterrar porque no saben dónde están. Y esta es por aquella niñez interrumpida por las balaceras y de grande tú sientes las secuelas. Y esta es 2013 querida, una tierra de aguante con una memoria viva. Y esta es por mi 13 querida, una tierra de aguante con una memoria viva. Aguante Colombia, aguante Casacolacho, aguante la crece. No sabemos qué, pero que nos desespera. La voz del oprimido sigue siempre hacia adelante. Camino con pase firme, vamos arriba con el aguante. El hambre no nos detiene, mucho menos un gobernante. Vamos para arriba, vamos para adelante. Yeah, siempre vamos para adelante. Con tu puño en alto. Aguante pueblo, aguante. Vamos en la marcha. Aguante pueblo, aguante. Tumbamos oligarquía. Aguante pueblo.
mujeres, indígenas, migrantes. Ahora el gobierno tiembla cuando llegan todas las masas y todos reunidos haciendo zumbar su casa. La pipo está cansada de susurros y opresiones, de ver la gente pobre sin trabajo y sin pensiones, de ver el joven noble con talento y sin funciones. Ya no hay plata que alcance, no encuentro soluciones, el trabajo me está matando, el lobo se me cansa y el jefe siempre engordando, él con carro fino y yo siempre trabajando. Sin precedente ya vino, sin bendiciones ya guardan sus ojos dolor y temor por cargar el rencor que a la larga le pesa el destino. Viene y se lleva lo mío, dice la vida mezquina entre causa perdida, agoniza y se aferra sin querer perder sin razón su camino. Ey, quiéreme más, véndame más, que aquí su nombre en la tierra ya lo es inmortal. Las estrellas están desordenadas como dijo Javi, si el cielo no alumbra estoy buscando el brillo en los ojos de Gaby. Ey, las sombras no salen de gracias, hasta. Entonces hablamos sobre el conflicto que hubo dentro de la 13, todo el conflicto armado, todos los desaparecidos, y doy ese punto de vista de que siempre hay esperanza, así que siempre hay alternativas de vida por medio del arte. Hace la radiografía de la animalidad del ser humano en supervivencia y cómo las sociedades que no son colaborativas, que no son fraternales y que no son solidarias se fragmentan y se vuelven individuales, y a partir de esa individualidad pues se separan y bueno, acaban en, no me voy a tirar la película contándoselas, pero voy a estar acá al final de la proyección y vamos a tener un conversatorio, voy a contestar sus preguntas. Bienvenidos y muchas gracias. Y el pasado difícil negarlo, y ahí vamos encontrándonos, viéndonos. Espero alguien vea lo que hago. Me arrancaron las raíces, me taparon de cemento el pantano, ahora el cielo es gris y lleno de polvo. En un momento atracado se dispara el ocaso de una niña que ha sufrido por los instantes que no quiere vivir. Se siente sublime, se siente atareada, se siente mal y mal geniada. En un momento cualquiera se puede ir al charco, vale la pena sobrepasar el dilema de las cosas y volverlas buenas. Ya, profe, de las cinco, ancora un chimba. De la suéltala, DJ, de la. No, ya no me sale nada, eso es muy difícil. Ahí la llevas. Huye, vamos para la montaña ya, que la neblina te va a agarrar. Huye, algo así. Pasar ahí, vibre con la película que tienes adentro. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de él en cierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto, dejando ya lo obsoleto al ámbito de lo concreto. Entonces ahí se dan cuenta, digamos, de varias capas, ¿no? La primera es el racional del comienzo del proceso, es un racional más abstracto porque no han aterrizado, no han tocado base en la sinopsis, en la escaleta, en el desagregar, en el remover capas. Luego la escaleta es un proceso y la sinopsis que tiene un dolor, ¿no? Lograr aterrizar eso, un poco Juan, por ejemplo, notablemente con su idea indomable, ¿no? Y la batalló y la trajo domada finalmente, ¿no? Daniel que se movía en un universo más conceptual, ¿no? Estaba en palabras, no tenía cara, no tenía eso, pum, la bajó, le puso imágenes, le puso técnicas, es decir, es un proceso que se hace necesario. Julián, ¿no? Venía con una película que ya estaba escrita, era la película con un compañero, vamos a hablar con este man en ese taller, de golpe nos ayuda con el tema del guión, y de golpe, pum, dice, no, pero un momentico, esto es mi proceso, esta es mi historia, ese es otro proceso y yo voy a hacer, y se mete en una película que tenía por allá y acaba
yéndose hondo porque es una película que le pertenece, es decir, es él en un poco con la vibración de Juan, ¿no? Es su propia historia y a partir de su propia historia quererla compartir porque sabe que hay un crecimiento para alguien que pueda tocar eso, ¿no? En el propio proceso de contacto sale una poética y sale una línea, digamos, alegórica y lírica, si se quiere, alrededor de un tema sumamente duro, ¿no? Y con figuras, digamos, hermosas y sin satanizar al verdugo, ¿no? Es decir, ellos mismos se impresionan y hacen rituales de expiación y eso, y empezamos a encontrar a partir de un hecho creado colectivamente un hecho que está propuesto desde la individualidad y que va a enriquecer ese colectivo y que seguramente derivará en el Saturno y comiéndose a su propia prole, ¿no es cierto? Entonces fíjese cómo tenemos de ese discurso ambiguo, ancho, difícil de no sé qué, bajar a tocar base con eso y después volver al discurso filosófico, pero el discurso filosófico ya es un discurso más clarificado porque ya han tocado base con escaletas, con sinopsis, con desagregar ideas, ya las películas tienen imágenes, tienen estructuras, tienen personajes, tienen espacialidades, tienen cronologías y de golpe, digamos, un último acto liberador, si se quiere, en donde uno ya no desde el racional, sino desde el emocional, que es algo que también les quiero transmitir con mucha fuerza, ¿sí? Entonces cada uno canta su película. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante tener una idea para decir, esas son las primeras conversaciones, que es importante tener una metodología y de alguna manera una operatividad para hacer posible el proceso de crear y plasmarlo en unas imágenes, que es todo ese proceso de llegar a hacer una idea, una sinopsis, crear unas imágenes, crear unas escaletas, crear unas estructuras, pero también es importante volver a lo conceptual, aún cuando eso, porque ese es el gran referente, pero sobre todo que no solamente se vuelva un discurso racional, discursivo, no sé qué, sino que el mapa emocional esté siempre presente en eso y es poder cantar su película. No hay una vida que no nos duela. 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 Crear un corto animado por medio de la técnica del collage en donde se mezcle realidad con ficción. Sensibilizar sobre cómo los actos cotidianos responden a imaginarios colectivos. Resignificar nuestra realidad. ¿Qué quieres decir reflexionar sobre cómo los actos cotidianos responden a imaginarios colectivos? Pues precisa y brevemente. Eso es importante tocarlo. Pues que diariamente todo lo que hacemos realmente ya algo que no lo ha instaurado antes, es decir, uno no es libre, realmente uno no sabe qué significa la libertad. En un lejano punto de la galaxia, rodeado de estrellas y constelaciones, existe un planeta en donde existen las más hermosas flores. Son perfectas, tanto que su atmósfera es cálida, pura y limpia. Es un bello planeta con un bello jardín. Las flores que más resaltan son los narcisos. Son de finos pétalos, de tallos fuertes y raíces profundas. Hay quienes dicen que los narcisos fueron las primeras flores en plantarse y al cabo de 50 millones de años han ido adaptándose al abono y a la tierra, por lo que ahora le lucen más espléndidas y rezagantes que nunca. Iluminan el cielo y los ríos, provocan el canto y las risas. Pero el narciso es la única flor del jardín que se marchita. Porque lo que a mí me interesa es como que salgo de un plano y entro a otro, como que algo también es como muy surrealista. Entonces no sé, es como muy fácil como podría yo hablar de esa cronología, la espacialidad. Lo importante es que esa es tu cronología, que las cronologías no tienen que ser lineales, ni tienen que ser reversadas, o sea, la cronología puede ser fragmentada, puede ser de capas distintas, puede ser
acelerada y ralentizada, puede ser acelerada, fragmentada y ralentizada, es decir, todas en la creación, todas valen, lo importante es que tienes esa claridad, ¿no? Que no estás de cara a una cronología clásica, pues de 1, 2, 3 secuenciada con ritmo de cuarzo, ¿no? No, la tuya es distinta. Esa claridad es importante y te resuelve eso. Sí, lo que por lo general pues como que a veces me interesa, es como que yo tengo una voz y es la que yo quiero expresar, pero también es muy bueno cuando esa voz queda ambigua y la otra persona entiende el mensaje o lo entiende a medias o entiende otro mensaje, entonces eso me parece pues como a veces que además era inevitable que las otras personas lean cada uno desde su propia subjetividad, ¿no? Claro. Qué pena, hago un paréntesis, cuando curamos el FITSI 59, la gran mayoría de películas que llegaron estaban por los 59, los 60, los 62, los 65, 70, ya 75 empezaban a ser menos frecuentes, 90 eran, no, había algunas, y para llegar a 2 horas era prácticamente imposible. Les estoy hablando de 1000 y pico de películas en plataforma y otras tantas de otras fuentes. Sin embargo, leí ayer o antier que se inauguró el Festival de Venecia, y en este Festival de Venecia las películas están por las 2 horas y pico y las 3 horas, ¿no? Entonces yo leí eso en algún momento y dije, claro, ahora la gente es mucho más eficiente leyendo, no es capaz de comprometer mucho tiempo con un mismo contenido porque, como estás diciendo, lo suelta, pero ahora hay como este rebote, ¿no? Entonces hay que seguir observando a ver si esto es una reacción y un rebote de cara a eso que es inevitable, o si van a convivir, ¿no?, ambas capas y va a pasar ahí. Pero muy interesante la reflexión que estás haciendo, solamente quería anotar eso. Digamos que si usted va contando, ¿no? Este man Ramírez está aquí, lo matonearon hasta que lo sacaron de ahí, llegó a la escena del crimen, en la escena del crimen encontró niña muerta, pero fuera de la escena del crimen, se la llevó a hacerle una autopsia en un sitio pues donde debía estar, volvió al sitio y encontró vacas muertas y las van a quemar porque hay un elemento no sé qué. Digamos, esa es la narrativa, y esa narrativa se va a mantener así, pero en algún momento va a tener que gráficamente y en imagen tener algún reflejo en la capa de la cosmovisión indígena. Bueno, puede usted escoger no hacerlo, pero digamos, uno pensaría que como es una película, cinematográficamente tiene que hacer. Entonces lo que yo digo es que esta capa de forense que va acá, ¿sí?, la puedes tener aquí salpicada de esta cosmovisión con pequeños detalles indígenas que salpican acá cuando aparece la carta indígena, que salpican no sé qué, que van construyendo un puente, de modo que cuando vayas a subir acá, desde lo narrativo de eso, ya tengas de dónde engancharlo, porque has sugerido, has insinuado, has tocado, le has dañado la cabeza, le has hecho lo que le hiciste a Daniel, ¿no? En uno sí sospecho, no sé qué, pero entonces él está sospechando en la capa forense. Ahora tienes que construir una sospecha en la capa cosmogónica de los indígenas, que en últimas es el choque de la película, de la capa forense, científica. Esta es una pelea de la ciencia contra la espiritualidad, en última, ¿no es cierto? Entonces hay que darle fuerza a la espiritualidad antes, para que cuando desde la ciencia le toque engancharse en ella, tenga un puente narrativo para subir. Y claramente la presencia de quienes creen en esa espiritualidad va a ser importante, que vayan aportando y le vayan dañando la cabeza a los Danieles, no solamente en la capa forense, sino en la otra. No sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo. Sí, ahora sí ya. Crear como, sí, o sea, lo que usted dijo, construir la sospecha, o sea, como ir dando esos elementos ahí para esa que capa. no aparezca pues de la Exacto, nada. y no ir en la mitad de la historia de golpe, ¡pum! No, esto es belga. ¿Qué pasó, hermano, si me estaba contando otra película? Que tiene que ver Listo, exactamente una con el película. choque cultural, el hecho de que hay un choque cultural todo el tiempo, ¿verdad? Claramente. O sea, por ejemplo, digamos... Si por choque cultural te refieres a dos cosmovisiones, Eso. ni siquiera enfrentadas, sino sobreviviendo en paralelo. O sea, no. Tanto así que uno de los personajes dice que no cree, pero también cree, o en su mismo cerebro,
Y además ese Por reflejo ejemplo, como sociedad. ahí tocaste un punto importante. Entonces, es decir, el que lo has dicho ayer y hoy, el de las brujas no existen, pero que las hay, ese cuento es carreta, pero de golpe sí es, ¿no? El cuento de la neblina no existe, pero de golpe sí existe. Es como un tema en ese sentido. Porque es como algo personal. En clave de thriller. Porque si fuera una película más espiritual, más mística, por ejemplo, en el caso, el manejo de la mística en el caso de Estefanía, ¿quién violó a Laura? ¿Quién mató al hermano de Laura? En el caso de Estefanía estamos abocados a cómo supera Laura este incidente y digamos que esa cosmovisión y esa capa mística que existe ahí espiritual acompaña un proceso mucho más psicologista, mucho más individual, mucho más intimista si se quiere. Pero aquí estamos en un thriller. Entonces aquí es distinto porque es que el thriller se plantea, hubo una muerte, hubo un asesinato, una niña perdió la vida, animales aparecen muertos, ¿quién está haciendo esto? Entonces, ¿quiénes están involucrados? Y en el otro lado hay una cosmogonía que está siendo potenciada por una etnia, existe porque la etnia cree en eso, ¿no? Y tiene una explicación distinta. Desde lo forense dicen, sí, seguro, eso es carreta, esos son ellos los que están haciendo esto, es que nos creen invasores, no sé qué, cuando va a resultar que no es así, y que de hecho, si hubiera creído, probablemente había podido evitar su propia muerte. Entonces, ahí hay una serie de elementos que hay que trabajar para poder hacer esa transición narrativa, pero introducirla más temprano desde la dramaturgia. Por supuesto, con una notable ausencia que es el tema de la niña, ¿no? De la familia de la niña. Sí. Caminemos hacia una sinopsis, caminemos hacia una escaleta, caminemos hacia potenciar esa idea, hacia desagregarla y empezar a dibujar un posible guión, una posible historia. Es un momento filosófico distinto, ¿no? Es de más creación, de más decantación, de más comprensión y entonces se vuelve una filosofada hacia el enriquecimiento de esa escaleta que eventualmente va a ser un guión. Entonces es muy importante nunca caer y quedar atrapado en la mecánica, ¿no? Entonces es que mecánica, entonces es que yo ya lo tengo claro, entonces paso número 1, no sé qué, no. Siempre hay que volver a la reflexión, al pensamiento, a lo filosófico, a lo conceptual. Ese es el anclaje de todo. Eso es lo que les va a permitir un poco, bueno, usted que oyó ayer la historia, eso es lo que permite cuando usted está en el rodaje y llega el momento en donde usted no tiene los 4.000 extras y los no sé qué, y en vez de que eso sea una tragedia, usted como conoce y ha filosofado, entonces le da la vuelta y lo resuelve con 3 esqueletos y 2 perros flacos. ¿Me entiende? En vez de eso. Entonces, es muy importante y eso un poco resonando también con la pregunta de esos límites o el de aliviar la complejidad de algo. En ningún caso puede haber eso porque si usted no es coherente en la ejecución de su guión con esa vibración conceptual que lo lleva, entonces eso debilita la obra, ¿no? O lo que quisimos con el video era simbolizar un poquitico eso. Nos pasó algo voy a tratar de contarlo así muy rápido. Hay una parte del video que es con unas fotos que nosotros usamos de algunas personas desaparecidas y en el momento en el que estábamos grabando con una de esas fotos puestas en el rompoy de allí del CAI, en el rompoy del CAI, y cuando ya nos íbamos a ir, paró un señor en el carro y nos llamó, venga, ¿ustedes qué están haciendo con esas fotos? Y nosotros estamos haciendo un video y es que el video es sobre desaparecidos y nosotros, ¿cómo así? ¿Por qué? Y el señor me empezó a lagrimear y dijo, es que esa foto es mi sobrino, que está desaparecido hace más de 20 años y esa foto hace mucho no la veía. Entonces, pues en este momento me pongo así otra vez como rosudo, pero porque queríamos hacer algo más, no hacer un tema cantando y mostrar a Jairo cantando, sino llevar un mensaje y recordar. Entonces ese señor al final decía como gracias porque eso nos demuestra que no nos han olvidado. Y yo a mi papá no lo olvido, y a mucha gente que no estaba bien no lo olvidamos, a Colacho no lo olvidamos, a mucha gente. Entonces queremos es decir eso, la canción termina, o bueno, una de las partes de la canción y uno de los mensajes que ponemos en los créditos es aquí su voz no se olvida, y es eso lo que hoy queremos decir, eso es lo que queremos mostrar. Cada una de esas personas, cada una de esas familias, cada una de esas personas que hoy faltan una casa en Colombia, ojalá la puedan recordar con ese video. Y muchas gracias a todos.
La gente habla hoy en día de lo que se llama la convergencia, pero también hay la divergencia, ¿no es cierto? Es decir, los medios convergen, pero también divergen, porque en últimas nosotros somos creadores de contenido para dialogar con el ser humano de nuestros días. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, toda esa pluralidad de usos que tiene el cine son sumamente importantes y es de lo que se trata. ¿Qué tal que ustedes estuvieran acá en este momento 6 personas, todos con la misma película, todos con el mismo formato, todos queriendo filmarla de la misma manera? No, pues qué tristeza, tendría uno que preocuparse mucho porque querría decir que digamos que la libertad, que el ADN cultural se habría transgenizado de una manera tal que ya todos quedaron como tomaticos del mismo tamaño, con el mismo sabor y con la hojita para el mismo lado, para que le quepan al industrial que produce las cajitas con los huequitos de ese tamaño y le quepan ahí, ¿no? Entonces ahí es una defensa de la pluralidad del ADN cultural y evitar la transgenización de la cultura, que nos uniformen, ¿no? La variedad es la riqueza y por eso la defensa de esas libertades es sumamente importante, ese es el propósito. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno habla, por ejemplo, con jóvenes como ustedes, y aprendo de jóvenes como ustedes, porque ustedes creen que yo les estoy enseñando cosas. Yo les estoy hablando desde mi experiencia y estoy aprendiendo desde la experiencia de ustedes. Entonces hay que tener mucho cuidado en no caer en el dogmatismo, ¿no? Y decir, no, es que es así. No, así no es nada, es como nosotros lo hacemos. En lo que yo sí insisto es en el humanismo, en la solidaridad, en la fraternidad, ¿sí? Y un poco oponerse al autoritarismo, porque el autoritarismo no solamente es político, no solamente es militar, no solamente es de autoridades, hay autoritarismo cultural, ¿no? Hay escuelas de críticas en Colombia mismo, donde hay críticos que es una película, que el único cine que debe existir es este, no sé qué, y entonces matonea talentos que están floreciendo, les pone el pie encima porque se asustan y creen que eso es un dogma, entonces que no se puede sino así. Y yo reacciono mucho contra eso porque yo fui víctima en la música de eso. Yo sería músico y no cineasta, pero mi formación musical era, no, la música es la clásica, es lo que viene en el pentagrama y no sé qué. Entonces yo digo, no, hay que dejar que las cosas florezcan, pero también hay que ser sincero, y cuando uno ve que hay cosas que tienen una necesidad de resolverse, de reflexionarse, marcarla, ¿no? No desestimularla, pero marcar, ojo, ahí me brinca esto, ahí hay algo, ¿sí? Y ya la persona lo incorpora o no, ¿no? Bueno, escena 4, Juan se va donde su novia y no sé qué, y le dice tal cosa, entonces Juan con la novia tal vaina, no sé qué. A Juan siempre lo movió el amor, su viaje siempre fue un viaje de amor, ¿sí me entiendes? Entonces vas escaleteando imágenes desde ese presente, o sea, te propongo que lo hagas sin tocar eso, porque si sigues tocando eso, entonces no enfrentas ese momento. Es que para escribir uno se caga el susto, ¿sí me entiendes? Entonces uno tiene que enfrentarse y hacerlo. Como estás tocado por el tema de Haití profundamente y sientes que en Haití te llegó una epifanía, ¿no? En la vivencia de la prisión, en el intercambio con otros compañeros que estaban ahí, en la relación con la espiritualidad que sea, pero hoy sin embargo llegaste y lo ves en el presente. Entonces has ido evolucionando. Entonces haz ese ejercicio, deja ese libro quieto y ponte a escribir en líneas, o sea, no tienes que hacer una vaina tampoco así, en líneas, y parte de este presente. Y mientras vas avanzando de este presente hacia el futuro inmediato, que pueden ser 2 o 3 días en la historia, desde esos 2 o 3 días caminando haces esa clase de vainas, que vas por la noche a la tocata y cuando miras el firmamento, el tema del Big Bang, que vas por la mañana y te levantas en tu casa y ves el paisaje, ¡pum!, disparas el tema de los indígenas en estas geografías hace 3000 años, que cuando vas a visitar a tu novia, ¡pum!, disparas el tema de a Juan lo movió el amor, que cuando vuelves a Manila, entonces ¡pum!, disparas la vaina, Juan creció en Manila porque no sé qué, y empiezas a tener una mini línea cronológica del presente, digamos, original, que sería taller, este laboratorio de ideas, y le pones 1 día, 2 días, 3 días más, 1 mes más, no sé, lo que quieras, y desde ese caminar hacia allá te disparas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y vas poniendo los comentarios en clave literaria que tienes,
que se vuelven una voz en off en eso. Se me ocurre proponerlo, eso te lo digo con el mayor respeto y cariño, no es, digamos, que tenga que ir, sino para que lo evoluciones y lo incorpores y lo evalúes, y de golpe te funciona. Siento yo que te puede funcionar. Y cuando terminé el tema del amor, mi mamá vino a visitarme a la prisión y se fue de Haití. Y a los 2 meses tembló la tierra, todo perfecto, que mi mamá subiera, lograra salir y yo quedar decididamente en el espíritu de, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Empieza a crecer, empieza a acentuarse, empieza a encontrar volumetrías, empieza a encontrar picos, empieza a encontrar valles y la texturiza, y es una gran última reescritura. Cómo vibra sonoramente, más allá del sonido racional, que es la locución en off, que es la palabra escrita del guión, que es el diálogo, que de alguna manera es sonido, pero es mucho más racional. Es importante saber cómo vibra la película, cómo la siente uno. Cosas que inclusive no estén en el guión, ¿sí? Pero saber dónde nació, qué comía, le daban en la jeta de chino, lo matoneaban, es un dandy, de dónde viene, es de ahí siempre. Es decir, uno cuando entra a la parte dramatúrgica, no solamente es los aspectos que va a usar para el vehículo narrativo. La parte dramatúrgica es mucho más profunda, mucho más sutil y, si se quiere, mucho más invisible, pero altamente importante. Es el propósito, ¿no? Yo puedo hacer la película, por ejemplo, de Julián, que ha estado muy interesado en la parte estética. Yo la puedo hacer con una estética de cámara en mano, en una cámara Super 8 con una imagen horrible, y cuento la historia y puedo enfrentar la película de esa manera, pero la textura que le estoy dando por esa decisión estética pues es una textura distinta. Sin embargo, puedo tener la misma dramaturgia, pero la afecto desde la forma. Lo que quiero decir es que vamos a construir un discurso para la construcción dramática, pero no quiere decir que la narrativa y las formas estéticas pierdan fuerza. Sí, está planteado en todo lo que hemos leído, pero ese elemento de supervivencia se puede resolver a partir de la cultura, ¿sí? A partir del arte, a partir de la música, en un ambiente que tiene un nivel de hostilidades y de dureza, ¿no? Y del otro lado pues hay ofertas de reclutamiento hacia la cultura, pero también de reclutamiento hacia bandas, y en ambos casos hay una posibilidad de sobrevivir. Eso es un postulado distinto, y ahí hay una revisión que le toca hacerse a usted mismo, ¿no? Para ver cómo ha caminado esa idea en este laboratorio en 3 días, ¿no? Reconociendo que hay unas complejidades y hay unos subtextos y hay unas capas que, es decir, salimos de la matriz bidimensional y plana de izquierda, derecha, blanco y negra, bueno y malo, y entonces usted agregó una serie de capas que multidimensionalizan el análisis y hace seres humanos más complejos, y por ende es más exigente de cara al público para hacer la decodificación de lo que estás planteando. Es decir, los seres humanos somos complejos, entonces no hay buenos y malos así tan radicalmente, sino hay cosas distintas, ¿no? Hay capas, hay matices. Sortea las dificultades de las empinadas laderas y las esquinas las esquinas que a esta hora están abarrotadas de gente. La historia era muy loco porque algunos como que muy creyentes así como en lo místico y lo mágico, y otros sí decían como que no, es que al otro día vas a ver, y el hueco a veces se lleva el animalito, como que el gallinazo, ¿cierto? Entonces pues ahí están como las cosas racionales que uno todo ahora está buscando como que nada o que va. Pero eso que usted toca lleva una reflexión muy importante, y es que esta película y el cine en general, como técnica, como lenguaje de la cultura, sí, es una producción, digamos, desde la cosmovisión más cercana a ese mundo forense que representa, a ese mundo científico que representa. Entonces ahí también de golpe vale decir, esto se está contando desde ese piso y desde esa cosmovisión en esta realidad, sino que son vibraciones que de alguna manera pueden llegar, y en ese intento por graficar y hacer visible eso que no es visible, genera distorsiones y de alguna manera puede caricaturizar
el hecho mismo que pertenece a otra cosmovisión. Entonces es probable, esa es una decisión que la tendrá que tomar usted, ¿no? Entonces hay muchas maneras en donde usted sugiere y sugestiona a su público en esa relación, en este caso sería la narrativa, en donde a partir de la convicción que usted logra sembrar en ellos desde la dramaturgia, ellos mismos se hacen esa narrativa. Entonces cuando usted los convence en el Colombian Dream de que este va a matar a no sé quién, en la narrativa usted no le pone sangre, pero en la dramaturgia la gente sabe que este mató a aquel, entonces lo vio muerto y ve una escena sumamente violenta. Usted tiene eso ahí y probablemente esa ruta más sutil, más sugerida que hasta ahora usted ha tomado sea la ruta correcta, ¿no? Es una construcción dramática y la gente ve narrativamente eso porque usted en lo dramático los tiene tan enredados y tan enganchados desde el thriller dramático que la gente ve eso en lo narrativo, ¿no? No había una manera para hacer cine, luego nació Focine con una mirada errada desde el Estado y entonces lo volvió una empresa comercial, industrial del Estado. Resulta que el cine no es eso, el cine no es un negocio, ¿no? Lo que pasa es que lo viabiliza, pero el cine es otra cosa, pero que en Colombia hay un defecto industrial y que las películas son incapaces de recuperar el 100% en su territorio. Entonces ya empieza a verse que el cine no es un tema para hacer plata y que el Estado tiene que invertir en cosas no necesariamente sean rentables, sino que la contabilidad social del país también importa y que es importante darle de comer al alma. Estamos buscando nuestra propia voz y estamos en un momento difícil porque en la búsqueda de esa voz hemos recurrido a los cines de los festivales internacionales y estamos diciendo, ay, ¿qué están premiando en los festivales? Entonces construimos una gran paradoja, logramos la libertad de hacer el cine que queremos con la tecnología que nos da la libertad, con los esquemas legales que nos lo permiten y liberarnos de las hegemonías europea o anglosajona del cine, pero cuando tenemos una película salimos corriendo a preguntar a esos festivales si nos quedó buena o no y si allá no nos lo aprueban, no importa. Pero tenemos que empezar a pensar con nuestra propia voz, porque lo que le hicimos al cine es que de alguna manera si nos aplauden y nos aclaman en los festivales ya no importa hablar con el público. De hecho, yo tengo que vivir esa situación de la violencia con la pérdida de un hermano y un hijo, ¿cierto? ¿Cómo hoy pensarnos en una paz donde el conflicto hoy está y está más aberrante porque por no firmar ese pacto de paz y no mantenerlo, hoy tenemos que pagar esta deuda que la está pagando y la están pagando los jóvenes? O sea, cómo poner desde el cine, desde el teatro, desde lo cultural esta situación para que sea cada día más evidente. Sería como por lo menos. Yo creo que desde la libertad, lo que estás diciendo es de suma importancia. Pelear por esos espacios, mantenerlos, pero además mejorarlos, que es el proceso que estamos haciendo desde la ley de cultura, de la 323 en el 97, de la 814 y la 1556, esa pelea hay que seguirlo, porque lo más importante es mantener la libertad de la burbuja creativa. Sí, hay un tema, digamos, con el conflicto que es sumamente grave y sabemos que es casi inaceptable, impensable, increíble, por decirlo menos, que un país después de 50, 60 años de guerra tenga la oportunidad de tener un acuerdo de paz y vote en contra de eso. Es decir, uno no le cabe en la cabeza. Y hay muchos que dicen, no puedo hablar con libertad porque el conflicto todavía está vivo. Es decir, eso que dicen que llegó la paz nunca nos llegó acá, entonces nos toca cuidarnos de qué decimos. Pero la pelea está. Es decir, hay unos discursos muy interesantes y muy poderosos y hay que mantener la esperanza, porque lo que hay que tener siempre en la cabeza es que después uno se muere y ya. Entonces lo que hagamos ahora con lo que nos quede de vida es en últimas lo que logramos pasarle en la posta a la siguiente generación y a la siguiente, porque acuérdate que llevamos 40.000 años
entre que las cuevas de Altamira, bueno, y no nos vayamos a Altamira, aquí en Chiribiquete, todas esas petroglifos y eso son de esa misma época, y esas gentes y nosotros nos hacemos las mismas preguntas. Entonces hay que mantener la esperanza, hay que entregar la posta, y si nos morimos, pues murámonos con las botas puestas, pero en la medida en que uno entregue esos espacios y pierde el entusiasmo y sobre todo pierda la solidaridad, la libertad, el humanismo y, como dijo Juan, el respeto, entonces ahí ya somos perdedores, ¿no? Si tú te vas hacia atrás y hablamos de los gángsters en Estados Unidos, bueno, de ahí vienen y de alguna manera lograron estructurar lo que va de esa democracia, con sus defectos y todo eso, pero ahí van. Y nosotros vamos en nuestro camino. Y yo creo que hay que seguir caminando y ponerle buena cara a esta vaina, por lo menos lo que dure, ¿no? Porque ahora con todos esos cambios climáticos se pone uno un poco nervioso, ¿no? Pero bueno. Estás creando en ese momento y lo que pasa en ese momento atraviesa el lente y es lo que queda, ese es el momento. El resto se vuelve facturas, cuentas y todo el drama pues de producir una película. Entonces usted no puede, usted tiene que saber cuál es el sentido de las cosas. Usted tiene que saber cuál es el sentido de las cosas. La gente de la Universal tenía una onda mágica, una onda cósmica, era como un mandato, iba pasando. Entonces le llegaban las cosas, como el humor, le llegó la plata. Y para vivir en Colombia tenía que renunciar a ser poeta y empezar a vestir el uniforme del rezo, del turo. Qué tristeza tener que vivir en un país capaz de convertir un poeta en un asesino. Ya yo soy, y aunque mi cuerpo no estés a mi corazón, del barrio vengo yo, entre montañas nací, y aunque me saquen de ahí, el barrio seguirá en mí, es lo que siento, pues él me escribió a mí, ahí es donde crecí, y es donde quiero morir, entre escalones lo más. Gracias a todo eso se escribió mi historia y escribí mis versos. En el humo del recuerdo se fueron amigos muy buenos y unos cuantos besos. Chicos del barrio luchan por su sueño, otros terminan presos por unos pesos. Le quiero preguntar a esos desde cuándo la vida tiene precio. En las paredes se pintan los ángeles con un aerosol que deja historias a detalle. Grafitis son la memoria de las calles. Cuando el lienzo es el barrio no existen márgenes. Papeles al final de un cuaderno, hablando moro de un alma que vivió un infierno. La paz es un verano pero no es eterno, pues aunque no lo queramos llegar al invierno. Del barrio vengo y al barrio voy. El barrio es un poema y el poeta soy yo. De abajo vengo, ya yo soy. Y aunque mi cuerpo no esté a mi corazón. Qué bonito instrumento, hermano.
pase firme, vamos arriba con el aguante. El hambre no nos detiene, mucho menos un gobernante. Vamos para arriba. Tengo un corazón que no está a la venta, y una forma de ser que a muchos molesta, que a muchos molesta. Sí, ajá. Dice, es que caras vemos, sonrisas vemos, que tristezas y dolores no sabemos. Sí, levanta la mano, Casacolacho, si no te gustó, Cita tan, DJ Leo en la casa, es el 2020. Vamos a decir la primera corita, vamos conmigo, dice. Que pocos entenderán mi forma de actuar.